Washington, D.C., 2 de agosto de 2006. Las 11:49 de la noche. Víctor Zaborsky marca el 911. Dice que un intruso ha entrado en su casa y ha apuñalado a su amigo. La policía llega en minutos. Lo que encuentra no encaja con ningún robo, ninguna pelea, ninguna huida. La puerta principal está cerrada con llave, las ventanas intactas. No hay sangre. En el suelo, ni muebles volcados, ni rastro de forcejeo. Robert Wone, abogado de 32 años, yace en la cama de invitados con 3 heridas de arma blanca en el pecho. Su ropa, la misma con la que llegó esa noche, está perfectamente colocada. En la casa solo había 3 personas más: Joseph Price, dueño de la vivienda, su pareja Víctor Zaborsky y un tercer hombre, Dylan Ward. Los 3 cuentan la misma historia. Un desconocido entró, mató a Wone y desapareció, sin dejar rastro. La policía no se lo cree y durante los siguientes 4 años tampoco se lo creerá un tribunal entero. Pero hay algo que ni la policía, ni la fiscalía, ni ningún jurado consiguieron nunca demostrar: quién mató realmente a Robert Wone. Robert Eric Wone nació el 1 de junio de 1974 en Manhattan. Fue alumno más brillante de su promoción en el Instituto Xaverian. Se licenció en el College of William and Mary y terminó Derecho con honores en la Universidad de Pensilvania. Trabajó 6 años como abogado mercantil en el bufete Covington & Burling, uno de los más prestigiosos de Washington, antes de convertirse en presidente electo de la Asociación de Abogados Asiático-Americanos del Pacífico. El 30 de junio de 2006, apenas un mes antes de morir, fue contratado como asesor jurídico principal de Radio Free Asia, una organización financiada por el gobierno estadounidense para emitir información a países con censura de prensa. Estaba casado con Catherine Ellen Yu. Desde el 7 de junio de 2003, vivían en el condado de Fairfax, Virginia. Quienes lo conocieron lo describían como un hombre metódico, discreto, con una ética de trabajo casi obsesiva. No era un abogado de foco mediático ni de grandes titulares. Su ambición era otra: construir una carrera sólida, silenciosa, al servicio de causas concretas. Radio Free Asia encajaba con esa idea. La organización llevaba información no censurada a países donde la prensa libre apenas existía, y Wone había aceptado el puesto de asesor jurídico principal semanas antes de morir, justo cuando empezaba a sentarse en ese nuevo cargo. La noche del 2 de agosto de 2006, Wone salió tarde de la oficina. En vez de conducir de vuelta a casa, decidió pasar la noche en la vivienda de un viejo amigo de la universidad, Joseph Price. Se habían conocido en 1992, durante sus años en William and Mary, y habían mantenido el contacto desde entonces. La casa de Price, un adosado de 3 plantas en el 1509 de la calle Swan, en el barrio de Dupont Circle, quedaba de camino a una reunión que Wone tenía al día siguiente. No era la primera vez que se quedaba allí. Los 3 residentes lo conocían bien y lo recibían sin reparos cada vez que el trabajo lo retenía en la ciudad hasta tarde. En esa vivienda no vivía solo Price. Compartía la casa con su pareja, Víctor Zaborsky, empleado del programa de educación de procesadores lácteos, y con un tercer hombre, Dylan Ward. Los 3 formaban una unidad doméstica poco convencional para la América de 2006, y esa noche, cuando la policía empezó a hacer preguntas, esa misma vida privada se convertiría en el centro de todas las sospechas. Swan Street era, en apariencia, un rincón tranquilo de Washington.
adosados de ladrillo, aceras cuidadas, vecinos que se conocían entre sí desde hacía años. Nada en la fachada de esa casa sugería que, unas horas después, se convertiría en el escenario de uno de los casos más desconcertantes en la historia reciente de la ciudad. Price, Zaborsky y Ward llevaban tiempo viviendo allí, recibiendo visitas con normalidad, sin ningún incidente que hubiera llamado la atención de la policía ni de los vecinos. Sobre el papel, la noche prometía ser una más. Wan llegó sobre las 10:30, saludó a los 3 residentes y se retiró a la habitación de invitados a trabajar y dormir. Al día siguiente tenía una reunión temprana y quedarse en Swan Street le ahorraba casi una hora de trayecto desde Fairfax. Era una decisión práctica, la misma que probablemente había tomado otras veces sin darle mayor importancia. Nadie fuera de esa casa volvería a verlo con vida. A las 11 de la noche, mientras en el barrio la gente veía las noticias, varios vecinos oyeron un grito. Después, en el juicio, quedaría identificado como el grito de Víctor Zaborsky. Nadie llamó a la policía en ese momento. Nadie salió a la calle a comprobar qué pasaba. 49 minutos después, a las 11:49, Zaborsky marcó el 911. Dijo que un intruso había entrado en la casa y había apuñalado a su amigo Robert. Los paramédicos llegaron 5 minutos después. Encontraron a Won en la cama de la habitación de invitados, con 3 heridas de arma blanca en el pecho. Estaba vestido con la misma ropa con la que había llegado esa noche. Fue trasladado al Hospital Universitario George Washington, donde fue declarado muerto, a las 12:24 de la madrugada del 3 de agosto. Desde el primer minuto, algo no encajaba. La puerta principal de la vivienda estaba cerrada con llave, sin signos de haber sido forzada. Las ventanas intactas, no había objetos revueltos, ni muebles volcados, ni ningún indicio de que un desconocido hubiera entrado y salido de una casa con 3 personas despiertas o cerca de estarlo. Un robo violento deja caos, aquello no lo tenía. Price, Zaborsky y Ward contaron la misma historia a los agentes que llegaron esa noche y siguieron contándola durante los siguientes años. Un intruso, alguien de fuera, había entrado sin que ninguno de los 3 lo viera ni lo oyera. Había atacado a Wone en una habitación situada entre los 3 dormitorios ocupados y había desaparecido, sin dejar rastro ni provocar ni un solo ruido que despertara a nadie más que a Zaborsky. La Policía Metropolitana de Washington empezó a investigar de inmediato. 3 días después del crimen, se incorporó a la investigación el sargento Brett Parson al frente de la unidad de enlace con la comunidad gay y lésbica del departamento. El 2 de agosto de 2006, la orientación sexual y la vida privada de los 3 residentes de Swan Street se convirtieron, para bien o para mal, en parte central de cómo se investigó el caso. El 5 de agosto, apenas 3 días después de la muerte de Wan, la policía hizo una declaración pública que cambiaría el rumbo del caso. La escena del crimen había sido alterada. No se trataba solo de que la versión del intruso pareciera poco creíble. Había indicios físicos de que alguien había limpiado, movido o manipulado elementos de la vivienda antes de que llegaran los agentes. Los investigadores llevaron el registro de la casa hasta un nivel que rara vez se ve en una investigación doméstica. Levantaron partes del suelo, retiraron trozos de pared, desmontaron un tramo de la escalera, revisaron la lavadora y hasta los sifones de los desagües. Emplearon perros especializados en detectar restos humanos que marcaron positivo en el filtro de pelusa de la secadora y en el desagüe del patio. Un cuchillo de cocina,
presuntamente manchado de sangre, apareció colocado cerca del cuerpo. Investigadores plantearían después que un cuchillo distinto, desaparecido, de un juego guardado en la habitación de Ward, encajaba mejor con las heridas encontradas en la autopsia. Ese fue el primer gran giro del caso. La escena que debía demostrar un ataque externo empezaba a señalar justo lo contrario. La autopsia añadió más preguntas de las que resolvió. Confirmó las 3 heridas de arma blanca como causa oficial de la muerte, pero encontró además marcas de punción en el cuello, el pecho, el pie y la mano de Wone, y signos compatibles con asfixia, posiblemente provocada con una almohada. El análisis toxicológico no halló tóxicos en su sangre, lo que descartaba que hubiera sido sedado con algún fármaco detectable antes del ataque. Para los investigadores, la ausencia de señales de lucha combinada con esas marcas adicionales apuntaba a que Won había sido inmovilizado de algún modo antes de recibir las puñaladas mortales, no a que hubiera forcejeado con un intruso. La investigación reunió, además, indicios sobre la vida privada de los residentes que la Fiscalía consideró relevantes para el caso, entre ellos un perfil atribuido a Joseph Price en una página web orientada a prácticas de dominación y sumisión. Ninguno de estos elementos demostraba por sí solo quién había matado a Won, pero alimentaron una hipótesis que la Fiscalía sostendría durante años, que lo ocurrido esa noche en Swan Street no había sido un crimen externo, sino algo planeado y ejecutado dentro de la propia casa y después cuidadosamente disimulado. En abril de 2009, casi 3 años después del crimen, la Fiscalía reveló un dato que añadió otra capa de inquietud al caso. 2 correos electrónicos habían sido redactados desde el teléfono BlackBerry de Won en un momento en el que, según la propia reconstrucción de los investigadores, la víctima ya debía de estar muerta. Con todo ese material acumulado, el affidavit que sustentó las órdenes de detención describía pruebas abrumadoras, muy por encima del umbral de causa probable, de que Price, Zaborski y Ward habían obstruido la justicia, alterando y orquestando la escena del crimen, plantando pruebas, retrasando el aviso a las autoridades y mintiendo a la policía. Según esa misma investigación, todo apuntaba a que Won había sido inmovilizado, incapacitado, agredido sexualmente y asesinado dentro de esa vivienda. Ninguna de esas conclusiones, sin embargo, señalaba con nombre y apellido quién había empuñado el cuchillo. Antes de que el caso llegara a juicio, ocurrió algo que pareció sacado de una subtrama aparte. 3 meses después del asesinato, en noviembre de 2006, la casa de Swan Street fue asaltada. El autor era Michael Price, hermano de Joseph Price, junto con un cómplice llamado Phelps Collins. Se llevaron más de $7,000 en aparatos electrónicos. Los cargos contra ambos acabarían siendo retirados. El robo no tenía relación directa con el asesinato de Won, pero añadió una nota más de caos a una investigación que ya arrastraba 2 años sin resolverse. Durante ese tiempo, el caso pasó por 3 fiscales distintos, sin que ninguno lograra construir una acusación de asesinato. Fue en octubre de 2008, más de 2 años después del crimen, cuando la Fiscalía formuló los primeros cargos formales: obstrucción a la justicia contra Dylan Ward, que para entonces vivía en el condado de Miami-Dade, en Florida. Un mes después, en noviembre, Joseph Price y Víctor Zaborski fueron detenidos y acusados del mismo delito. Los 3 quedaron en libertad condicional, con monitorización electrónica y toque de queda, a la espera de juicio. El 25 de noviembre de 2008, Catherine Won,
la viuda presentó una demanda civil por muerte, por negligencia contra los 3 residentes de la casa. No buscaba una condena penal, sino una responsabilidad civil, que un tribunal reconociera que Price, Zaborski y Ward habían fallado en socorrer a su marido y que habían destruido o alterado pruebas para encubrir lo sucedido. El 19 de diciembre de ese mismo año, la Fiscalía añadió un cargo más grave: conspiración. Con él llegaron también nuevas condiciones y la monitorización electrónica y el toque de queda impuestos a los 3 acusados quedaron levantados mientras se preparaba el juicio. Durante esos años de espera, la viuda de Won no estuvo sola. Eric Holder, entonces abogado del mismo bufete donde había trabajado Won, Covington and Burling, la asesoró de forma gratuita mientras el caso avanzaba a paso lento por el sistema judicial. Años después, Holder llegaría a ser fiscal general de Estados Unidos. Describiría a Won como un hombre amable y gentil, asesinado, de la forma más horrible posible. El caso, para entonces, ya llevaba mucho tiempo estancado en la lentitud burocrática de la Fiscalía. En el primer año de investigación, el expediente pasó por 3 fiscales distintos, ninguno de los cuales llegó a presentar cargos por el homicidio. Lo que hacía tan difícil de sostener la versión del intruso no era un único detalle, sino la acumulación de todos ellos. Ningún vecino vio a nadie merodeando por la calle esa noche. Ninguna cámara, ninguna alarma, ningún objeto de valor desaparecido. Un desconocido habría tenido que entrar en una casa ocupada por 3 personas, localizar exactamente la habitación de invitados donde dormía un hombre al que no conocía, atacarlo sin generar ningún ruido salvo el grito que oyeron los vecinos, y salir de nuevo sin dejar una sola huella. Todo ello en una vivienda de 3 plantas con las puertas cerradas por dentro. Cada uno de esos elementos, por separado, podía tener una explicación. Juntos formaban una versión que ni la Fiscalía ni la jueza del caso llegaron a creer. El juicio penal comenzó a mediados de junio de 2010, casi 4 años después del asesinato. La fase de defensa arrancó formalmente el 17 de junio y se cerró el 29, sin que ninguno de los 3 acusados subiera al estrado a declarar. Ni Price, ni Zaborski, ni Ward se sometieron a las preguntas de la Fiscalía. Se limitaron a sostener, a través de sus abogados, la misma versión de siempre. Un intruso desconocido había entrado, había matado a Won y se había marchado sin ser visto ni oído por nadie más que por Zaborski. El 29 de junio de 2010, la jueza Lynn Leibovitz dictó su veredicto. Declaró a los 3 hombres no culpables de todos los cargos: conspiración, obstrucción a la justicia y manipulación de pruebas. Legalmente, quedaban libres, pero la jueza no se limitó a leer el fallo. Explicó, con una claridad poco habitual en un tribunal, que ella personalmente creía que los 3 acusados sabían quién había matado a Robert Won, aunque no había podido probarse ese conocimiento más allá de toda duda razonable, el estándar exigido en un juicio penal. En otras palabras, la jueza no creyó la historia del intruso, y aún así, la ley obligaba a absolver. Ese veredicto resume, mejor que cualquier otro dato del caso, la naturaleza irresoluble de lo ocurrido en Swan Street. No hubo una declaración de inocencia sobre los hechos. Hubo una declaración de que la Fiscalía no había reunido pruebas suficientes para condenar por esos cargos concretos, muy distintos, además, del asesinato en sí, porque en ningún momento del proceso, ni antes ni después, nadie fue acusado formalmente de matar a Robert Won. El delito que llevó a Price, Zaborski y Ward ante un tribunal fue el de ocultar y manipular,
no el de apuñalar. La prensa de Washington siguió cada jornada del juicio con un interés que pocos casos locales habían despertado en años. Para muchos periodistas que cubrieron el proceso, el veredicto de la jueza Leibovitz fue tan comentado como el propio caso. Una absolución estrictamente legal que, en la práctica, no exoneraba a nadie de la sospecha pública. La demanda civil de Catherine Wone siguió su curso en paralelo al proceso penal y llegó a un desenlace distinto. El 3 de agosto de 2011, exactamente 5 años después de la muerte de su marido, el caso se resolvió mediante un acuerdo extrajudicial entre las partes. Los términos económicos nunca se hicieron públicos, pero para muchos observadores del caso, ese acuerdo funcionó como el reconocimiento tácito de una responsabilidad que ningún tribunal penal había logrado establecer. El caso de Robert Wone dejó huella mucho más allá de la sala de un tribunal. Durante los años que separaron el crimen del juicio, Washington vivió el proceso casi en tiempo real gracias a un fenómeno que en 2006 todavía era nuevo: blogs y foros dedicados enteramente a analizar cada detalle del expediente, cada declaración filtrada, cada movimiento de la investigación. El caso Wone se convirtió en uno de los primeros grandes ejemplos de un crimen real diseccionado públicamente, casi en directo, por una comunidad de internautas que actuaba como una especie de jurado paralelo, mucho antes de que el término true crime fuera parte del vocabulario habitual. Ese escrutinio público tuvo un efecto que hoy resulta familiar, pero que entonces resultaba inédito. La vida privada de Price, Zaborsky y Ward quedó expuesta, comentada y juzgada mucho antes de que un tribunal dictara sentencia. La condición de pareja de Price y Zaborsky y la convivencia de los tres en la misma vivienda se convirtieron en objeto de un escrutinio que trascendía lo estrictamente judicial. El caso planteó para muchos observadores una pregunta incómoda sobre cómo la orientación sexual y la vida privada de unos sospechosos podían condicionar la manera en que el público y hasta cierto punto la propia investigación interpretaban su comportamiento. Para Catherine Wone, la viuda, la exposición pública nunca fue el objetivo. En el primer aniversario de la muerte de su marido, en agosto de 2007, convocó una rueda de prensa para pedir ayuda ciudadana y reclamar avances en una investigación que entonces llevaba un año estancada, en parte por la lentitud del análisis forense del FBI. Su demanda civil, presentada en 2008 y resuelta en 2011, fue la única vía que finalmente le ofreció algún tipo de resolución, aunque no la que ella y buena parte de la opinión pública esperaban: saber quién había matado a su marido. Los tres residentes de Swan Street rehicieron su vida lejos de Washington. Según registros públicos revelados en 2016, Joseph Price y Dylan Ward cambiaron legalmente de nombre en los años posteriores al juicio. Ambos se instalaron en Florida, donde continuaron con carreras profesionales alejadas del caso que los había hecho conocidos en toda la costa este. El foco público, sin embargo, nunca los abandonó del todo, y cada nuevo aniversario del crimen trajo consigo artículos, reportajes y hilos en foros que volvían sobre las mismas preguntas, sin respuesta. En 2023, 17 años después de la muerte, The One, la plataforma Peacock estrenó Who Killed Robert Wone, una miniserie documental dirigida por Jared P. Scott que revisó el caso con nuevas entrevistas a fiscales e investigadores implicados en el proceso original. El documental no aportó una resolución definitiva,
pero confirmó algo que el propio caso ya había demostrado durante casi 2 décadas. La pregunta seguía abierta y seguía interesando tanto como el primer día. Para los fiscales que trabajaron el caso a lo largo de esos años, Wone se convirtió en un ejemplo casi de manual de las limitaciones del sistema penal frente a un crimen bien encubierto. No basta con sospechar, ni siquiera con sospechar con fundamento. Hace falta probar más allá de toda duda razonable, cada eslabón de la cadena que lleva de la sospecha a la condena. Cuando ese eslabón falta, por más que una jueza declare en público su convicción personal, la ley solo puede pronunciar una palabra: inocente, no por ausencia de culpa, sino por ausencia de prueba suficiente. Hoy, Robert Wone figura en la memoria pública menos como una víctima, con nombre propio, y más como el protagonista involuntario de uno de los casos sin resolver más comentados de la capital estadounidense. Un abogado de 32 años que se ofreció a ayudar a un amigo con un lugar donde dormir y que nunca salió de esa casa con vida. Casi 20 años después de aquella noche en Swan Street, el expediente de Robert Wone sigue técnicamente abierto en los archivos de la policía de Washington. Nadie ha sido acusado de su asesinato, ni entonces ni después del juicio de 2010, ni tras el documental de 2023 que volvió a poner el caso en el centro de la conversación pública. Lo único que un tribunal llegó a establecer con claridad es que la versión oficial de los 3 únicos testigos presenciales, la del intruso desconocido, no convenció ni siquiera a la jueza, que los declaró inocentes de los cargos que sí llegaron a juicio. Ese contraste entre una absolución legal y una sospecha que nunca se disipó es lo que ha mantenido vivo este caso durante casi 2 décadas. No hay un giro final, ni una confesión, ni un culpable con nombre y apellido al que señalar. Hay una escena alterada, 3 versiones idénticas. Un cuerpo con heridas que la ciencia forense supo describir pero no explicar del todo, y un sistema judicial que con todas sus herramientas no logró convertir una sospecha razonable en una condena. Robert Wone dedicó su carrera a defender el acceso a la información y la transparencia, primero como abogado, después al frente del departamento jurídico de una organización que combatía la censura en otros países. La ironía de que su propia muerte terminara envuelta en tanto silencio y tanta escena manipulada no se le escapó a nadie que siguió el caso de cerca. Casos como este recuerdan algo incómodo, que la justicia no siempre coincide con la verdad. Un tribunal puede declarar la inocencia legal de alguien sin que eso responda a la pregunta que de verdad importa, y cuando la prueba decisiva nunca aparece, ese vacío queda ahí, abierto, disponible para que cada nueva generación de espectadores intente llenarlo con su propia teoría. Si te ha interesado este caso, cuéntame en los comentarios qué crees que ocurrió realmente esa noche en Swan Street. Y si quieres que sigamos investigando otros casos reales sin resolver, suscríbete al canal. Cada semana traemos una historia distinta, contada con los mismos hechos verificados que has visto hoy.